seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Aquí nos reunimos y alabamos al Señor. Aquí nos reunimos y alabamos al Señor. No es casualidad que tú estés aquí. No es casualidad que tú estés aquí. Hay muchas bendiciones preparadas para ti. Estás escuchando Vivir en Cristo. Les invito a que busquen en su Biblia el capítulo 1 de Efesios. La base de esta enseñanza está en Efesios 1, 18, 19. Donde San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que les ilumine la mirada interior para que entienda lo que esperamos a raíz del llamado de Dios. Qué herencia tan grande y gloriosa reserva Dios a sus santos, y con qué fuerza tan extraordinaria actúa en favor de los que creemos. Es la misma fuerza todopoderosa. Palabra de Dios. Para llegar ahí, vamos a comenzar desde el versículo 3. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo. Palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, que nos ha bendecido. Ese es el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios. Que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces muchos dicen, pero eso es allá cuando llega al cielo. Un momento, leamos bien. Nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo. ¿Dónde es que está Cristo? A la derecha del Padre. Y cuando usted es bautizado, ¿a quién recibe? Recibe la salvación de Cristo por el amor del Padre y recibe la unción del Espíritu Santo. Su vida comienza a ser en Cristo. En Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos. Ok, esta idea que vaya penetrando, que el Espíritu te le vaya revelando. Hemos sido bendecidos en Cristo. Oh Dios. Diga conmigo, yo he sido bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Ay, hermano, pero es que mire la vida que he tenido. Ok, lea y crea. En Cristo. Jesús vino precisamente para deshacer todas las acechanzas del enemigo, para darnos nueva vida. Nuestro Padre Dios sabe que por nuestras propias fuerzas, por nosotros mismos, no podemos. Es imposible que yo pueda arreglar mi vida con mis propias fuerzas.
Es imposible. Es imposible que tú quieras perdonar al que te ha hecho daño con tus propias fuerzas. Es imposible que quieras dejar esos vicios. No se puede. Precisamente por eso Dios Padre, en su gran amor, envió a su único Hijo. Versículo 4. Bueno, explicaré un poquitito más. Todas las bendiciones espirituales son una bendición triple. En primer lugar, toda bendición espiritual es como un paquete que se ha envuelto en lugares celestiales, finalmente colocados en una esfera más grande. ¿Quién es eso? En Cristo Jesús. Pero el pensamiento es que uno tiene que abrir este regalo para ver lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Para entonces vivir por fe y vivir el día de hoy en los lugares elevados a los cuales Dios nos ha llevado en Cristo Jesús. Su Padre Dios le ha hecho a usted y a mí. Usted es hijo de Dios. Hombre, príncipe, oye, eres hijo de Dios. Y usted, mujer que está depresiva, con ansiedad, tristeza, con duda, usted es hija de Dios. Su Padre es Dios. Es más, su verdadero Padre es Dios. No es ese señor que tuvo relaciones sexuales con su mamá y ahí nació usted. No, Él es instrumento que Dios utilizó para que usted naciera. Su verdadero Padre es Dios. Y una buena noticia, ese Padre Dios te ama a ti tal como tú eres. Y te ama. Y quiere hacerte el bien. Y quiere que lo conozcas a Él, al Padre. Y quiere que te conozcas a ti, quién eres en Cristo Jesús. Él desea que tú comiences a verte como Padre Dios te ve en Cristo Jesús. No como los demás te ven. Olvídate de eso. Sí, yo sé, hay personas que no se quieren meter contigo. Sí, claro. Hay personas que les caen mal. Olvídate de eso. Tu Padre Dios, en Cristo Jesús, te ha bendecido. La fuente de todas bendiciones es Dios. El Dios que es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos hace pensar en la eternidad y nos hace conocer que la salvación está completamente en Dios. Entonces, todo eso lo ha hecho Dios, porque Él sabe que por nosotros mismos no podemos. Entonces, leí una historia bien interesante que me sorprendió. Llegó un joven donde un maestro en la iglesia y le dice al maestro: quiero pertenecer a su comunidad, quiero estar en esta congregación, me gusta. Ajá. Y los dirigentes y el maestro le hicieron unas preguntas. ¿Cómo es que llegaste a ser salvo? ¿Crees que eres salvo? Querían saber el nivel de conocimiento de él. Bien, les dijo el joven, sí, soy salvo. Yo hice mi parte y Dios hizo la suya. Y el maestro y los dirigentes dicen: pero si la salvación es en Cristo.
¿cómo es que tú hiciste tu parte? Y decían, este está equivocado. Y le preguntan al joven, ¿y cuál es la parte que tú hiciste? ¿Y cuál es la parte que hizo Dios? Y el joven, sin titubear, responde, mi parte fue pecar. ¿Están captando? Hello. Esa es la parte que hacemos nosotros. Pecar. Oh. Entonces, ¿y cuál es la parte que hace Dios? Salvar. Esto no es licencia para pecar, obviamente que no. Dios es quien salva. La parte nuestra es pecar. Hay que entender por qué Dios Padre envió a Jesús. Y leímos en el versículo 4 del capítulo 1, dice, por cuanto nos ha elegido en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. ¡Oh! Él nos escogió, por tanto, Él nos escogió. Diga conmigo, mi Padre Dios me escogió. Antes de la fundación del mundo, Él ya no había creado el mundo y ya sabía que Marina Rojas, que Teresa Maciel, que Francisco Pérez a las 10:59 del 20 de julio del año 2020 iban a estar conectados con Vivir en Cristo, y sabía que yo iba a estar acá, que Jorge Zúñiga, que Edison Santos y todos los que colaboran en Radio Sagrado Corazón. Íbamos a estar alrededor de este altar radial de Radio Sagrado Corazón. Ya lo sabía. Qué maravilla, ¿no? Ya lo había planeado antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos. Y no está hablando de San Antonio, Santa Teresa, no. Santo significa que hemos sido santificados por la sangre del Cordero, para estar sin una mancha delante de Él. Ay, hermano, pero si yo soy un gran pecador. Pero es que tu vida está en Cristo. Has sido liberado y sanado por la sangre del Cordero de Dios. Por eso es que la oración de la sangre de Cristo tiene poder. Porque la sangre de Cristo es el testimonio que el enemigo, con sus enfermedades, con su maldición, fue derrotado en la cruz. Y nosotros aplicamos esa fe en el poder de la sangre, y por eso miles y miles ya son los que son sanados del COVID-19. Oh, ok, de nuevo, no es momento para estar pidiendo, es momento para estar oyendo, escuchando con atención la palabra de Dios. Escuche esto, y si quiere comentar o preguntar acerca de lo que estamos hablando, eso sí es bueno. Dios escogió a usted y a mí antes de todos los tiempos. Amado Señor, amado Dios, esto quiere decir que usted y yo no hicimos esa elección. Dios no nos escogió porque somos buenos. Bueno es Él. Dios no nos escogió porque somos santos. Santo es Él. Dios, en su soberanía, en su sabiduría y en su bondad, nos escogió a nosotros. Antes de venir al mundo, ya nos había escogido. Porque si Él hubiera esperado a escogerme
después de haber nacido yo y con la vida de pecado enorme que tuve, que a lo mejor no me hubiera escogido. Mejor fue antes. Alabado. Entonces, para vivir en el amor, para eso fuimos escogidos. No para querer, para amar. ¿Y qué es amar? Amar es dar. Amar es tratar de entender la necesidad de la otra persona y en lo posible que tú puedas le ayudas. Eso es amar. Amas y haces las cosas no para que te aplaudan, sino porque en el mismo hecho de amar ya recibes. Hay más gozo en dar que en recibir. El que da es que ama. Querer es recibir, es egoísmo, posesión. Y por eso sufre mucho el ser humano, porque no ha pasado a amar, sino que se ha quedado en querer. Te quiero para mí, eres mía. Mentira, nada es tuyo, todo es de Dios. Ese es egoísmo, eso es querer. Y en el querer están los celos, las envidias, las murmuraciones, las equivocaciones. El que ama se aleja de las personas quejosas. El que ama se aleja de las difamaciones, se aleja, no presta atención a eso, no es partícipe de eso. Usted y yo fuimos creados para amar, lo dice bien claro al final del capítulo 4. Para vivir en su presencia, ser santos, vivir en el amor. Versículo 5. Eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Hijos adoptivos. Cuando una persona es adoptada por alguien, entonces ya pertenece, deja una familia y pertenece a otra. Usted y yo, bautizados, pertenecemos a la familia de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Entonces tenemos que aprender a descubrir lo que somos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Estás escuchando Vivir en Cristo. Si quiero, anótelo. Nos escogió en Cristo Jesús. 2. Nos predestinó para ser adoptados como hijos de Dios. Aún hay una predestinación, claro, incluye nuestra decisión. Es como algunos dicen, y Cristo me encontró en el retiro tal. No seas mentiroso, Cristo no te encontró, tú encontraste a Cristo. Cristo siempre te ha andado buscando. Habla bien, apropiadamente. Y la tercera bendición es que impartió su gracia sobre nosotros. Oye, hermano, pero tú tienes la gracia de Dios. Lo creas o no lo creas, ya ese es indiferente. Entonces, necesitamos entender que hemos sido escogidos en Él, en Cristo Jesús. Y por eso es que podemos mantenernos firmes en Dios. Enma Álvarez me pregunta, entonces Dios ya sabía que se iba a accidentar mi hermano. Claro que sí, pero ya viene la pregunta. Bueno, entonces ¿por qué no lo detuvo? ¿Por qué lo permitió? Gracias, Pi. Sí, ya funciona. ¿Por qué? Mire, vamos a ver, le doy un ejemplo. Mi hijo tiene un examen en la universidad. Yo le digo que estudie
y él no estudia y no pasa el examen. Les pregunto, ¿no pasó el examen? ¿Por qué razón? Porque él no estudió. No pasó el examen porque yo sabía, porque yo le dije que si no pasaba iba a fallar. Así es, Dios sabe las cosas. Y él, por ejemplo, pudo haberle dicho a su hermano, no vaya por allí. Algo hizo Dios. Lo que pasa que a veces no queremos escuchar la voz de Dios. Una. O a veces Dios lo permite porque como somos burritos y no entendemos, entonces nos tiene que dar algo. A mí me mantuvo limpiando, barriendo un edificio 5 años. Y después yo le dije al Señor, sí, yo sé por qué estoy haciendo esto. Reconocí que Dios había permitido ese periodo en mi vida para corregir cosas que estaban en mi corazón que no estaban bien. Sin embargo, esos 5 años son los 5 años que más le dediqué, 4 o 5 horas al día a estudiar la palabra de Dios, a oír enseñanzas y me dio una sed enorme de eso. Entonces, sí, Emma Álvarez, el Señor sabía que su hermano se iba a accidentar y estoy seguro que él trató de evitarle o lo permitió por alguna razón. De todas maneras, Dios ama a su hermano y siempre le va a ayudar, siempre va a estar ahí. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Buena pregunta. Muy bien. Entonces, amados del Señor, vamos ahora a seguir. La segunda bendición es que hemos sido elegidos para la santidad, para tener una relación divina con el Señor en Jesucristo. La tercera bendición está en el versículo 7. En Él tenemos por medio de su sangre la salvación, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Palabra de Dios. ¡Wow! En Él. ¿En quién? En Cristo. En Cristo tenemos, por medio de su sangre, la salvación. La sangre de Cristo quita, elimina el pecado. Estás escuchando Vivir en Cristo. No, sí, la gracia es, le voy a definir lo que es gracia. Gracia es el amor de Dios en acción. Gracia quiere decir un regalo. La gracia de Dios está sobre usted. Y la gracia supera todo pecado. A pesar de que usted esté en una relación libre, de unión libre, Dios le habla a usted porque quiere que esté cerquita de Él y quiere arreglar su vida. Entonces, no es por gracia, ¿sí? Es la gracia de Dios la que está trabajando y la que ha hecho que usted escuche Radio Sagrado Corazón. Y usted, Alejandra de Jesús, yo sé que el Señor le ha ayudado muchísimo, especialmente en quitarle muchos apegos que tenía. No se vaya a enojar, este es con amor. Hello. Entonces, por medio de su sangre, la salvación, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Eso no se puede conseguir. ¿Cómo Dios puede perdonar a un pecador y después ese pecador viene y ora por otro y la gente se sana? Porque Dios utiliza a un pecador para salvar a otro pecador. ¿Y por qué lo hace? Porque a Él le da la gana. Porque Él es soberano. Entonces la cuarta bendición está en el versículo 9.
Bueno, les voy a ayudar. En el versículo 4 está la primera bendición. En el versículo 5 está la segunda. En el versículo 7 está la tercera. En el versículo 9 está la cuarta. Cuarta bendición. La revelación del misterio. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio que en él se propuso de antemano. Es decir, nos da a conocer el misterio de su voluntad, que quiere que seamos sanos, salvos, bendecidos, victoriosos, paz. Eso es lo que Él quiere. Alabado sea Dios. Descubra la voz de Dios dentro de mi voz. Quinta bendición está en el versículo 11 del capítulo 1. A Él, por quien entramos en herencia, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo, conforme a la decisión de su voluntad, palabra de Dios. A Él, la elección de Israel, está hablando ahí la porción de Dios. Aquí está hablando para los israelitas, para hacer nosotros alabanza de su gloria, los que ya antes esperamos en Cristo. Ahora aquí viene la bendición para usted y para mí. Versículo 13, la sexta bendición, es el llamamiento de los gentiles. Usted y yo somos gentiles. Somos gentiles, nos llaman así por no ser judíos. Somos llamados a participar de la salvación que en otro tiempo era reservada solamente para Israel. Versículo 13. En él también, está escribiendo San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, vosotros, Alejandra de Jesús, Egma Álvara, Pablita, Gladys, todos los que me escriben, Julia, Felipa, Mauricio Rivera, Eulalia, Paloma Rojas, Blanca Aguirre, en Él, en Cristo, Denise Pérez, en Cristo, Walter Espinosa, en Cristo. Luz Bautista, Andrea Garrido, en Cristo. Oh, Edgardo Torres, en Cristo. Mirta Cabrera, en Cristo. Mari Carmen Flores, en Cristo. Lipi Chipe Leal, Gabrielito, en Cristo. Lauda Nariguanga, en Cristo. Efesios 1:13. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros. Antes en el versículo anterior estaba hablándole Pablo a los israelitas. Ahora le está hablando a usted y a mí. Tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Palabra de Dios, gloria a Cristo Jesús. ¡Wow! Alabado sea el Rey. Vea conmigo, yo fui sellado con el poder del Espíritu Santo. Oh, ese es afirmar lo que es usted en Cristo Jesús. En Cristo. ¿Por qué? Oyó la palabra de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dios te ama a ti tal como tú eres. Hermano, a pesar de, sí. Con todo lo que, sí. Así te ama. Ahora, hay hermanos que tienen tiempo de estar en la iglesia, esto porque lo he vivido. Y dice, esto es lo que no entiendo. ¿Cómo Dios puede amar a ese hombre tan malo y a esta mujer? Tampoco yo lo entiendo.
¿Cómo? Que Dios nos ama. Quiere decir que a Él no le importa que pequemos. No dije eso. No es, esos razonamientos ilógicos son los que nos hacen daño. Al oír la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído en Él, oír la verdad, salvos por el evangelio, la palabra, Jesús, creer en Él. Ahora, al hacer eso, fuimos sellados. ¿Sabe lo que es un sello? A veces de aquí damos una carta oficial a alguien y tenemos el sello del ministerio. Eso quiere decir que es oficial, que este ministerio respalda esa carta. El Espíritu Santo de la promesa. Entonces, lo que nos hace partícipes de la divinidad de Dios es el sellamiento del Espíritu Santo. Oh. El plan, el don del Espíritu Santo es la ejecución del plan divino y donde se expone, donde podemos entender la forma trinitaria de Dios. El Espíritu Santo es el encargado de la evangelización. Dios Padre está en su trono. A la derecha está Dios, Jesús, Hijo, el Salvador, con todo poder. Y el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, está dentro de cada uno de nosotros. ¿Están entendiendo eso, hermanos? ¿Está entendiendo eso? Dios, el Espíritu Santo, es Dios y vive en usted. Y Él nos llena de toda sabiduría. Versículo 17 del capítulo 1. Esta es la oración que hace San Pablo y la oración que yo les invito a hacer antes de leer la palabra de Dios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados por Él, cuál es la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa. Palabra de Dios. Sí, aquí San Pablo en el versículo 17 nos enseña una oración que hay que hacer antes. Bueno, sugiero, una obligación. Señor, dame un espíritu de sabiduría y de revelación. Hay miles de personas que me están escuchando en este momento. Descubran la voz de Dios dentro de mi voz. Usted escucha mi voz física, pero dentro de esa voz en medio va la voz de Dios. Entonces, necesitamos revelación personal. Miles escuchan en este momento y a cada uno de ustedes el Espíritu Santo les está revelando según la situación que estén viviendo, según el estado en que estén, viudos, casados, solteros, con novio, sin novia, con trabajo, sin trabajo, lo que estés pasando. Entonces lo que estás oyendo, el Espíritu Santo te da una revelación personal a ti, a cada uno. Esto es maravilloso.
Gloria a Dios. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Entonces, todo esto hemos explicado para llegar a la primera cita de esta mañana, hermano Jorge, Efesios capítulo 1. Creo que era el versículo 19 que teníamos ahí escrito. Efesios capítulo 1, versículo 18 al 19. Ok. Que les ilumine la mirada interior para que entiendan lo que esperamos a raíz del llamado de Dios. Qué herencia tan grande y gloriosa reserva Dios a sus santos. A San Antonio no, a usted. Claro, a los santos sí, pero no confunde esa palabra. Santos somos los seguidores del Señor. Hemos sido santificados por la sangre del Cordero. Esa es otra enseñanza que otro día se las doy. Y con qué fuerza tan extraordinaria actúa en favor de los que creemos. Perdiste el trabajo, no te desesperes. Hermano, mi esposo está desesperado, 5 meses sin trabajar. Hoy está trabajando. Un soplo. Entonces, vamos a terminar con la siguiente cita que tenemos ahí, Jorge. Creo que es Santiago. En el nombre de Jesús. Mira qué cita más hermosa que Santiago capítulo 5, versículo 16. Reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder, con tal de que sea perseverante. Palabra de Dios. Oh, esta cita hay que estudiarla. 5:16. Esto es una cita que se usa, por ejemplo, cuando se va a orar por un enfermo. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados. En otras palabras, se le dice al enfermo que si quiere pedirle perdón a Dios, cuando va al sacerdote y pues lo que hace le confiesa. Y de ahí pues hace oración con él. Pero en el caso yo soy laico, le digo, bueno, pídele perdón a Dios. Lo primero que hay que arreglar es el pecado. Y orad unos por otros para que seas sanado. Oh, ¿qué es lo que hacemos aquí? Oramos unos por otros. ¿Para qué? Para que seamos sanados. No para, a lo mejor vamos a ver si sanamos. No. Ahí dice, para que seas curados, para que seamos sanados. Pero primero arreglar lo del pecado. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Oh. La oración perseverante, la oración asidua, eso es lo que quiere decir, la oración ferviente del justo. Pero fíjese bien, mire qué interesante. La oración perseverante, si hay perseverancia, si es asidua, si es constante, esa es la característica de la oración. Vamos a ver la característica del que ora. Tiene que ser justo. Ay, hermano, entonces yo no puedo. Ahí ya comenzamos el problema del conocimiento. Hemos sido justificados por Dios por la muerte y resurrección de Jesús. ¿Ves? Vuelve y lee y estudia el capítulo 1 de Efesios.
predestinado, te escogió por gracia de antemano en Cristo Jesús. Has sido justificado. Hace muchos años, ahí estaba Jorge. Fui a un retiro de dirigentes y un hermano muy sabio dio una enseñanza acerca de la justicia. Mejor dicho, de la justificación. Y después que explicó, pero tremendamente, estaban todos los dirigentes de esa diócesis. Y yo iba a predicar después, por eso estaba ahí. Y él, después de la enseñanza de la justificación en Cristo Jesús, dijo: levante la mano los que son justificados. Nadie la levantó. La levanté yo. Yo no era partícipe de la parte de la audiencia, pero estaba a un lado. Digo, yo soy justificado en Cristo Jesús. Y dijo el hermano que estaba enseñando: gracias a Dios que por lo menos uno entendió. Pero a mí me dio dolor que estuvo ahí 45 minutos dándole vuelta a eso. Y no entendían que somos justificados en Cristo Jesús. Es que ahí viene cuando viene el problema de la falta de conocimiento. En Cristo. Por eso usted está en Cristo y Dios Padre lo ve a usted dentro de Cristo. Justificado quiere decir que usted es amigo de Dios. No, es que lo confundimos, que justo, no peca, sí pecamos, pero vamos pecando menos, obviamente. Vamos a amar más y vamos a pecar menos. Cuando usted más ame, va a pecar menos. Cuando yo amo más, peco menos, eso es así. Pero la idea que estoy explicando aquí, en Cristo Jesús somos justificados. Usted puede venir con confianza ante el trono de la gracia para pedir ayuda en el momento oportuno. Oh, gloria a Dios. Esta cita no estaba ahí, el Señor me está inspirando en este momento a que la comparta. A ver, hermanos, ustedes que se ayuden el uno al otro. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Esto ya es... oiga bien. Voy a leer unos versículos antes, pero hasta que lleguemos al 16. En el 14 dice: teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, mantengámonos firmes la fe que profesamos. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Versículo 16. Atención, pueblo, guarde esto en su corazón. Acerquémonos, por tanto, confiadamente. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente, al fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Palabra de Dios. ¿Cuál es la idea de acercarse? En Cristo Jesús. Padre, venimos en el nombre de Jesús. Entonces vengo en confianza. No vengo en mi nombre, ni en el nombre de la comunidad, ni en el nombre de este amigo. Vengo en el nombre de Jesús. Entonces cuando digo el nombre de Jesús, ¿qué sucede? Mi Padre Dios espera que yo me acerque a Él confiadamente, en confianza. Papá Dios,
Mira, estoy batallando con unos celos. Ayúdame. Lo confío. Papá Dios, Padre mío, mira, me está entrando envidia porque ese otro ministerio está mejorando y el mío no. Ayúdame. Padre Dios, estoy apegada a mi pareja y siento que me asfixio, me muero. Ayúdame. Una hermana se quería casar, 45 años. Le digo, pídele a Dios, dígale, Padre, yo me quiero casar, necesito un marido. Y dice, ¿usted le habla a Dios? Sí, porque ahí dice, acerquémonos confiadamente. Confiadamente. Pero usted tiene que acercarse. Tiene que tener la seguridad que usted vive en Cristo. En el nombre de Jesús, usted va donde su papá Dios. Padre Dios, mira, las compañías de trabajo se burlan de mí porque no he podido ser mamá. Ayúdame. Quisiera tener hijos. Y sé que te estoy hablando mal porque es por puro egoísmo, para que las otras vean que yo puedo ser mamá, pero te hablo así porque así lo siento. Ayúdame. Oh. Eso es acercarse a Dios con confianza. ¿Le estará oyendo a alguien? ¿Le estará hablando el Señor a alguien hoy? ¿Será eso lo que falla en nuestra vida de oración? ¿Qué creen? ¿Usted le habla al Padre Dios en confianza? ¿O todavía le habla con miedo al Dios castigador? ¿O como que quiere ocultarle esos sentimientos egoístas, desastrosos que tenemos? Pero si Él ya lo sabe. La oración del justo, perseverante, tiene fe. ¿Y quién es justo? Aquel que se reconoce justificado por la sangre del Cordero de Dios, aquel que puede venir, igual que el hijo pródigo, pequé contra ti y contra el cielo, y el Padre ni caso le hizo a eso, lo abrazó, lo besó y lo recibió. Que el Espíritu Santo nos dé revelación este día. En el nombre de Jesús. Oh Dios, tu gracia ha caído sobre las tres frases. Dios nos escogió en Cristo Jesús. Dios nos predestinó para ser hijos adoptivos. Y Dios impartió su gracia sobre nosotros en el amado. Oh, gracias, Señor. Estás escuchando Vivir en Cristo.